Jane Eyre, Audio 5, Capítulo 11. Un nuevo capítulo de novela es algo así como el cambio de decorado en una obra de teatro. Y en este momento, cuando vuelvo a levantar el telón, lo que tienes que imaginar, lector, como presente ante tus ojos, es una habitación en la hostería George Inn de Millcote, con el típico empapelado de figuras grandes que suele recubrir las paredes de estas posadas. Y también la misma alfombra, los mismos muebles y adornos sobre la repisa de la chimenea, los mismos o parecidos grabados. No podía faltar un retrato de Jorge II, otro del príncipe de Gales y otro representando la muerte del general Wolfe. Todo esto puedes verlo a la luz de la lámpara que cuelga del techo, suplementada por la de un estupendo fuego, junto al cual estoy sentada con mi capa y mi sombrero puestos. El manguito y el paraguas los he dejado encima de la mesa. Lo que necesito ahora es calor para reponerme del entumecimiento y el frío, tras 16 horas expuesta a la crudeza de un día de octubre. Salí de Loughton a las 4 de la madrugada y ahora un reloj acaba de dar las 8. Pero aunque me veas cómodamente sentada, no pienses, lector, que tengo el alma en reposo. Cuando la diligencia se paró aquí, estaba convencida de que habría alguien esperándome. Bajé los peldaños de madera que pusieron para facilitarme el descenso y miraba ansiosamente a mi alrededor, atenta a que alguien pronunciara mi nombre o a descubrir cualquier vehículo parado allí para llevarme a Thornfield. Pero no vi ninguno, y cuando le pregunté a un mozo de la posada si alguien había entrado allí buscando a Jane Eyre, me contestó que no, así que no tuve más remedio que pedirle que me dejara descansar un rato, y me trajo a este cuarto donde ahora me veis, a la espera, mientras toda clase de incertidumbres y temores alborotan mi pensamiento. Para una joven inexperta es un trago sentirse completamente a la deriva, notar que le han cercenado cualquier ligadura con el mundo sin saber si alcanzará a tocar el puerto a donde se dirigía y trabada por tantos obstáculos para volver al lugar que abandonó. El hechizo de la aventura dulcifica un poco la sensación y la brasa del orgullo la calienta, pero los latidos del miedo la perturban. Y aquel miedo llegó a hacerse predominante cuando me di cuenta de que había pasado media hora y seguía allí sola. Recapacité sobre mi situación y toqué la campanilla. ¿Está muy lejos de aquí un sitio que se llama Thornfield?, le pregunté al mozo que vino a atenderme. ¿Thornfield? No lo sé, señora. Preguntaré en la taberna. Desapareció, pero tardó poco en volver. ¿Se apellida usted Eyre, señorita? Sí. Pues ahí hay una persona que pregunta por usted. Me levanté de un salto, agarré el paraguas y el manguito y salí casi corriendo por el pasillo. Un hombre estaba de pie junto a la puerta abierta de la posada y afuera, a la luz de una farola de la calle, vislumbré un vehículo con caballo de tiro. El hombre, al verme llegar, señaló mi baúl que estaba en la entrada. «Supongo que este será su equipaje», dijo de un modo más bien brusco. «Sí». Lo cargó en el coche, una especie de carreta, y luego subí yo. Antes de que cerrara la puerta, le pregunté si Thornfield quedaba muy lejos. «A unas 6 millas». «¿Y cuánto se tarda en llegar?» «Puede que 1 hora y media». Cerró la puerta, se encaramó al pescante y nos pusimos en marcha. Íbamos muy despacio, así que me dio tiempo de sobra para meditar. Estaba contenta de ver acercarse definitivamente el fin de mi viaje, así que me recosté en el asiento, no muy elegante, pero bastante cómodo, y me entregué placenteramente a la rumia de mis cavilaciones. A juzgar por la sencillez del coche y del criado, iba pensando, la señora Fairfax no creo que sea una persona muy brillante, pero mejor así.
No he vivido con gente fina más que una vez y me hicieron desgraciada. Además de la niña, ¿tendrá más familia la señora Fairfax? Si no es así, a poco simpática que sea conmigo, seguro que nos llevaremos bien. Yo voy a poner todo de mi parte para conseguirlo. Lástima que no siempre encuentre cumplida respuesta el hecho de poner una todo de su parte. La verdad es que en Lockwood lo decidí, me empeñé y logré ser querida. Pero recuerdo que en casa de la señora Reed todos los esfuerzos por dar lo mejor de mí misma se estrellaron contra una barrera de desdén. Le pido a Dios que esta señora Fairfax no resulte ser una segunda edición de aquella otra. Pero además, si fuera así, no tengo por qué aguantarla. En el peor de los casos, pongo otro anuncio y se acabó. ¿Cuánto camino habremos recorrido ya? Bajé la ventanilla y me asomé. Habíamos dejado atrás Millcote, que, a juzgar por sus múltiples luces, parecía una ciudad grande, muchísimo mayor que Lowton. Ahora atravesábamos una especie de dehesa comunal, pero había viviendas diseminadas acá y acullá por toda la zona. Me dio la impresión de haberme trasladado a un lugar más poblado que Lockwood, aunque menos pintoresco, más industrioso, pero no tan romántico. Había mucha niebla y el camino estaba lleno de baches. El conductor dejó todo el tiempo que el caballo fuera al paso, así que la hora y media se iba dilatando. Yo creo realmente que llegó a convertirse en 2. Al final, en un determinado momento, volvió la cabeza y dijo: «Ahora ya no estamos lejos de Thornfield». Me asomé de nuevo. Acabábamos de dejar atrás una iglesia de torre baja y sólida recortada contra el cielo y oí sonar un cuarto en su reloj. Vi también una estrecha galaxia de luces al pie de una colina indicando la existencia de un pueblo o villorrio. Unos 10 minutos después, el cochero se apeó del pescante y abrió las 2 hojas de una verja, que se volvieron a cerrar a nuestras espaldas cuando entramos. Ahora estábamos subiendo muy despacio una avenida en cuesta y al culminarla apareció, apaisada y extensa, la fachada de una casa. Tras los visillos de un mirador se percibía el resplandor de una vela, el resto estaba en sombra. El coche se detuvo ante la puerta principal y una doncella vino a abrir. Me apeé y entré en la casa. «Sígame por aquí, señora, si hace el favor», dijo el mozo. Y seguí a la doncella a través de un vestíbulo cuadrangular al que daban varias puertas altas. Me precedió hasta una habitación iluminada no solo por velas, sino también por un fuego de la chimenea, y mis ojos, al principio acostumbrados a la oscuridad durante 2 horas, parpadearon ante tanta luz. Sin embargo, cuando se me pasó aquel breve deslumbramiento, la escena que se presentó ante mi vista me pareció acogedora. Había entrado en una habitación pequeña y confortable. Junto al fuego, chisporroteante, había una mesa redonda, junto a la cual, sentada en un sillón antiguo y de respaldo alto, vi a la señora más pulcra que pueda imaginar. Era bajita y entrada en años. Iba vestida de negro, con velo de viuda, y llevaba un delantal inmaculado de muselina blanca. Era exactamente así como me había imaginado a la señora Fairfax, aunque la que estaba viendo era menos importante y más apacible. Estaba haciendo punto. Un gato grande y muy formal estaba acostado a sus pies. No faltaba detalle para completar el cuadro ideal del bienestar doméstico. También sería difícil concebir una acogida más tranquilizadora para alguien que se estrena como institutriz. El aposento no abrumaba por pretencioso ni inhibía por magnífico. En cuanto entré, la señora se levantó y vino a mi encuentro diligente y amable. «¿Cómo está usted, querida? Me temo que se le haya hecho largo y aburrido el viaje con John.
Va tan despacio. Pero tendrá usted frío. Anímese al fuego y arrímese. Supongo, dije, que será usted la señora Fairfax. La misma, pero siéntese. Me invitó a ocupar el sillón que ella había dejado y se puso a quitarme el chal y a desatar las cintas de mi sombrero. Pero, por favor, no se moleste. No es ninguna molestia, mujer. Seguro que trae las manos medio entumecidas de frío. Prepara un poco de ponche caliente, lee, y unos emparedados. Toma las llaves de la despensa. Y sacó del bolsillo un manojo de llaves que alargó a la doncella. Y ahora venga. Acérquese al fuego, prosiguió. Habrá traído equipaje, ¿no, querida? Sí, señora. Diré que se lo suban a su cuarto. Tras pronunciar estas palabras, salió de la habitación. Me trata como una visita, pensé. ¿Cómo me iba a esperar yo un recibimiento así? Venía temiendo que fuera frío y distante, y desde luego no guarda relación con el trato que, según mis informes, se suele dar a las institutrices. Pero bueno, no cantaremos victoria todavía. Volvió la señora Fairfax y retiró de la mesa con sus propias manos los útiles de su labor y un par de libros para hacer sitio a la bandeja que traíale. Luego ella personalmente me sirvió el ponche. Yo me sentía un poco aturdida al verme siendo objeto de unas atenciones que jamás nadie me había dispensado, y menos por parte de alguien superior a mí en categoría y que iba a ser mi jefa. Pero estaba claro que ella no consideraba anormal su comportamiento, así que lo mejor sería aceptarlo yo también como normal y no preocuparme. Cuando hube dado cuenta de lo que me ofrecía, le pregunté: ¿Tendré el gusto de conocer esta noche a la señora Fairfax? ¿Cómo dice? Perdón, ¿tendré el gusto de conocer esta noche a la señorita Fairfax? ¿Cómo dice? Es que estoy un poco tarda de oído, contestó. Acercó un poco su oreja a mis labios y yo repetí la pregunta en voz más alta. ¿La señorita Fairfax? Querrá usted decir la señorita Barnes. Barnes es el apellido de su nueva alumna. Ah, sí. ¿Entonces no es su hija? No, yo no tengo familia. Debía de haber proseguido mi interrogatorio y preguntarle cuáles eran los lazos que la unían con la señorita Barnes, pero recordé que no es de buena educación hacer demasiadas preguntas. Además, seguramente no tardaría en enterarme. Estoy tan contenta, prosiguió al tiempo que cogía al gato y lo subía a su regazo. Tan contenta de que haya venido usted. Me va a resultar muy agradable tener compañía. No es que no me guste vivir aquí. Thornfield es una finca preciosa, aunque quizá algo descuidada en los últimos tiempos, pero preciosa y un sitio muy ilustre. Pero claro, en invierno le temo mucho a la soledad. Eso pasa siempre, por bien que se viva. Digo soledad aunque le es una chica encantadora, y tanto John como su mujer, gente de bien. Pero no dejan de ser criados, compréndalo, y no puedo mantener con ellos una conversación de fuste. Además, si no los mantengo a cierta distancia, pierdo mi autoridad. El invierno pasado, que ya se acordará de lo riguroso que fue, no paró de nevar, de llover y de hacer viento, desde noviembre hasta febrero. Pues bueno, por aquí no apareció nadie, más que el carnicero o el cartero cuando venía. Así que puede figurarse lo triste que estaba yo aquí sola una noche tras otra. Algunas veces llamaba a Le para que me leyera un poco. Pero era una tarea que a la pobre no le gustaba mucho. Se sentía cohibida. En primavera y verano es otra cosa. Se encuentra una mejor. Se alargan los días. Brilla el sol. Menuda diferencia. Y luego, justo cuando entró el otoño, llegó Adela Barnes con su niñera. Un niño hace revivir una casa. Y ahora encima ha venido usted. ¿Qué más se puede pedir? A medida que oía hablar a aquella señora tan digna de afecto, notaba que se me caldeaba el corazón.
Acerqué un poco más mi asiento al suyo y le expresé mi deseo sincero de no defraudar las esperanzas de compañía que había puesto en mí. «Pero no voy a robar más tiempo a su sueño», dijo. «Ya han dado las 12. Usted se ha pasado el día viajando y debe de estar cansadísima. Si ya le han entrado en calor los pies, déjeme acompañarla a su cuarto. La he acomodado en uno contiguo al mío. No es muy grande, pero creo que se encontrará más a gusto que en cualquiera de las habitaciones de delante, mejor amuebladas y más amplias, aunque demasiado aisladas y lúgubres. A mí no me gustaría dormir allí». Le di las gracias por su discreta elección y me declaré dispuesta a meterme en la cama cuanto antes, porque la verdad es que el viaje había sido una paliza. Cogió la vela y me precedió y salimos de la habitación. Antes de nada, se acercó a ver si la puerta principal estaba bien atrancada. Se guardó la llave y emprendimos ruta escaleras arriba. Los escalones y la barandilla eran de madera de roble y sobre el rellano había una alta ventana con vidrieras. Tanto aquella ventana como la larga galería a la que daban los dormitorios más sugería un ambiente de iglesia que de casa. Un aire frío, como de cripta, invadía la escalera y la galería, arrancando negros pensamientos de vacío y desamparo. Por eso fue un alivio entrar en mi cuarto y comprobar que era pequeño y estaba amueblado con sencillez, pero todo en estilo moderno. Cuando la señora Fairfax me dio amablemente las buenas noches y se retiró, eché el cerrojo de la puerta y miré complacida en torno a mí. La impresión un tanto espectral que me había producido el amplio vestíbulo, la espaciosa y oscura escalera y aquella galería tan fría y larga, quedó barrida casi del todo ante el aspecto acogedor de mi cuarto. Me di cuenta de que por fin, tras un día entero de fatiga física y ansiedad, había llegado a puerto seguro. Un brote de gratitud esponjó mi corazón. Caí de rodillas al pie de la cama y di las gracias a quien tal gracia me había concedido, sin olvidar, antes de alzarme del suelo, de pedir ayuda para el nuevo camino a recorrer y fuerzas para seguir mereciendo la clemencia de unos dones tan pródigos como inmerecidos. En mi cama no encontré espinos aquella noche, ni temor alguno rondó por mi solitaria habitación. Caí enseguida en un profundo sueño, agotada y feliz. Cuando me desperté ya estaba bien entrado el día. Con el sol colándose por las alegres cortinas de cretona azul, la habitación me pareció una luminosa madriguera donde tanto las paredes empapeladas como el suelo cubierto de alfombra contrastaban tanto en mi recuerdo con las desnudas tablas y el deslucido estuco de Lockwood, que el alma se exaltaba ante su contemplación. Contrastaban tanto que el alma se exaltaba ante su contemplación. Los jóvenes son muy sensibles a las apariencias, y yo sentí que una etapa mucho más hermosa de mi vida empezaba a alborear, aunque los espinos y las fatigas se entrecruzasen con los deleites y las flores. Todas mis potencias, estimuladas por el cambio de escenario, aquel nuevo campo abierto a la esperanza, parecían haberse puesto en pie. No puedo decir con certeza lo que esperaba, pero algo placentero iba a pasar, si no aquel día o aquel mes, en un tramo desdibujado del futuro. Me levanté y me vestí con esmero, obligada a la austeridad porque ninguno de mis atavíos tenía absolutamente nada de ostentoso. Mi naturaleza tendía, sin embargo, a la pulcritud. No me era indiferente la impresión que causaba ni descuidaba mi aspecto. Todo lo contrario, siempre estaba pendiente de presentarme lo más favorecida posible y deseaba gustar hasta donde mi escasa belleza pusiera límites. Algunas veces sufría la añoranza de haber nacido más guapa. Me gustaría tener la tez sonrosada, la nariz recta y fina y una boca de cereza. Deseaba ser alta, majestuosa y más desarrollada de cuerpo, mejor proporcionada.
Me daba rabia ser pequeña, pálida y de rasgos tan acusados como irregulares. ¿Y por qué alimentaba esas aspiraciones y pesadumbres? Sería difícil de contestar. Ni siquiera podía yo entonces explicármelo a mí misma. Y sin embargo, había una razón, tan natural como lógica. Pero una vez cepillado cuidadosamente el pelo y vestida con mi traje negro, que aunque de corte severo, se me ajustaba como un guante al cuerpo, mientras le abrochaba el cuello blanco, tan limpio, aprobé mi imagen y la consideré lo bastante decente para presentarme ante la señora Fairfax y para que mi nueva alumna, por lo menos, no me recibiera con antipatía. Abrí la ventana del cuarto, me cercioré de que dejaba todos mis objetos de tocador bien recogidos y me arriesgué a salir. Crucé la larga galería y bajé los encerados peldaños de roble hasta verme en el vestíbulo, donde hice un alto breve para contemplar los cuadros que adornaban la pared. Recuerdo que uno de ellos representaba a un hombre ceñudo dentro de su coraza y otro a una damisela con peluca empolvada y un collar de perlas. Del techo colgaba una lámpara de bronce y había también un gran reloj de caja cuya madera de roble, adornada con extrañas tallas, estaba tan ennegrecida por el manoseo de los años que parecía de ébano. Como por entonces yo estaba muy poco acostumbrada a lo pretencioso, todo aquello me impresionó y me pareció magnífico. La puerta principal, encristalada a medias, estaba abierta. Traspuse sus umbrales y salí. Hacía una espléndida mañana de otoño. El temprano sol brillaba apaciblemente sobre los bosquecillos de color tostado y los campos que verdeaban todavía. Desde el centro de la pradera me volví para contemplar la fachada de la casa. Tenía 3 plantas, no excesivamente grandes, pero de considerable proporción. Era una casa solariega, no una mansión nobiliaria, y las almenas que remataban el tejado le daban un aire pintoresco. Al fondo de la fachada gris se veía un nido de grajos, cuyos chillones inquilinos revoloteaban sobre la pradera y terrenos adyacentes hasta llegar a posarse en un prado enorme, separado del resto de la finca por un muro bajo. Allí había una hilera de viejos espinos nudosos y grandes como robles que brindaban inmediata explicación a la etimología de aquella heredad conocida como campo de espinos. A lo lejos se dibujaban unas colinas, no tan emperingotadas como las que cercaban Lockwood, ni tan escabrosas. Quiero decir que no las sentí como una barrera que me segregara del resto del mundo. Y sin embargo, la solitaria quietud de su abrazo en torno a Thornfield era suficiente para conferir al lugar un aislamiento que no había esperado encontrar en las cercanías de una ciudad tan bulliciosa como Millcote. En la ladera de una de aquellas colinas se veía una aldea cuyos tejados asomaban por entre los árboles. La iglesia parroquial quedaba dentro de Thornfield, en un teso situado entre la casa y las verjas de fuera. Seguía aún embebida en la contemplación del sereno paisaje, disfrutando del aire fresco, escuchando encantada el graznido de los grajos y pensando, con los ojos fijos en la fachada amplia y vetusta, que qué grande era para albergar a una señora tan pequeña y tan sola, cuando ella misma, la señora Fairfax en persona, apareció en el quicio de la puerta. «¿Tan temprano y ya de paseo?», me saludó. «Veo que es usted pájaro madrugador». Me acerqué a ella, que me estrechó las manos y me dio un beso. «¿Le gusta Thornfield?», preguntó. Le dije que sí, que me gustaba mucho. «Sí», afirmó. «Es un sitio encantador, pero tengo miedo de que acabe viniéndose abajo si el señor Rochester no decide instalarse aquí de forma permanente, o por lo menos intensificar sus visitas.
Las casas grandes y las ricas haciendas requieren la presencia del amo. ¿Quién es el señor Rochester?, pregunté. Pues el amo, el dueño de Thornfield, contestó sosegadamente. ¿No sabía usted que se llama Rochester? ¿Cómo iba a saberlo si era la primera vez en mi vida que oía hablar de él? Pero la señora Fairfax parecía considerar su existencia como un hecho de capital interés y universal difusión, del que todos debíamos tener instintiva noticia. Yo creí, dije, que Thornfield era de usted. ¡Mío! Bendito sea Dios, hija. ¿A quién se le ocurre? Yo aquí no soy más que el ama de llaves, la administradora. Bueno, la verdad es que tengo un lejano parentesco con los Rochester por la rama materna, aunque el pariente era mi marido. La madre del actual Rochester era una Fairfax, prima segunda de mi marido, que fue párroco de High. Esa aldea de la colina y la iglesia que ve junto a la verja eran suyas. Pero yo no presumo nunca de este parentesco ni me importa, si le digo la verdad. Yo me considero simplemente una ama de llaves como otra cualquiera. El amo me trata bien y no pido otra cosa. ¿Y la niña, mi alumna? El señor Rochester es su tutor y fue él quien me encargó que buscara una institutriz. Creo que luego quiere que se eduque en el condado de... Por cierto, ahí llega en compañía de su bonne, que es como llama a su niñera. El enigma quedaba desvelado a medias. Esta viuda afable y cariñosa no era ninguna dama, sino una servidora a sueldo, como yo. Eso no le quitó méritos ante mis ojos, todo lo contrario. Me encontré más a gusto que antes. La igualdad entre ella y yo era auténtica, no el resultado de una deferencia por su parte. Mucho mejor, me sentía más cómoda. Mientras le daba vueltas a aquel descubrimiento, una chiquilla venía corriendo hacia nosotras por el césped, seguida por su niñera. Al principio no pareció advertir mi presencia. Me fijé en ella. Era muy pequeña. Podía tener 7 u 8 años, delgadita, pálida y de rasgos muy finos. Una espesura desmedida de rizos le caía por la espalda y le llegaba a la cintura. «Buenos días, señorita Adele», dijo la señora Fairfax. «Venga a saludar a su profesora. Esta señorita se va a ocupar de que llegue usted a convertirse en una mujer inteligente». La niña se acercó. «¿C'est là ma gobernante?», le preguntó a su niñera mientras me señalaba. «Mais oui, certainement», le contestó ella. «¿Son extranjeras?», le pregunté yo a la señora Fairfax, sorprendida de que hablaran en francés. La niñera sí. Adele nació en el continente y creo que nunca lo abandonó hasta hace 6 meses, cuando vino aquí. Al llegar, apenas sabía inglés. Ahora ya lo chapurrea un poco. Yo no lo entiendo bien. Lo mezcla todo, con palabras francesas. Pero estoy segura de que usted la entenderá perfectamente. Yo tenía la suerte de haber aprendido francés con una nativa. Seguramente no tendría dificultades con Adele porque a lo largo de 7 años me había empeñado en conversar con Madame Pirot siempre que podía y en aprenderme de memoria un trozo de prosa al día, esmerándome en el acento. Había llegado a adquirir una buena pronunciación a base de imitar la de mi profesora y un grado bastante alto de corrección en el lenguaje. Cuando Adele, tras estrecharme la mano y asegurarse de que yo era su institutriz, entró conmigo en casa para desayunar, intenté hablar con ella una conversación en francés, aunque al principio sus respuestas eran breves, pero después, ya sentadas a la mesa y tras haberme examinado durante unos 10 minutos con sus grandes ojos color avellana, la lengua se le desató y no dejó de parlotear. «¡Qué bien!», dijo en francés. «Habla usted mi idioma, igualito que el señor Rochester. Puedo hablar con usted como con él y con Sophie. Ella sí que va a estar contenta, aquí nadie la entiende. La señorita Fairfax solo sabe inglés. Sophie es mi niñera, ¿sabe?
Vino conmigo por el mar en un barco grandísimo con chimenea que echaba humo. ¡Cuánto humo echaba! Yo me mareé y también Sophie y el señor Rochester lo mismo. El señor Rochester se tumbó abajo en un sofá en una habitación preciosa que se llamaba salón y Sophie y yo en literas en otro sitio. Yo por poco me caigo de la mía, parecía un estante. ¿Y usted cómo se llama, mademoiselle? Jane Eyre. Aire. Bueno, no lo sé pronunciar bien. Pues nuestro barco, una mañana, acababa de salir el sol, se paró en una ciudad enorme, enorme de grande, con muchas casas oscuras y todo el aire lleno de humo, ni comparación con la ciudad tan limpia y tan bonita de donde veníamos. Y el señor Rochester me cogió en brazos y me bajó a tierra por una tabla y Sophie venía detrás y nos metimos los tres en un coche que nos llevó a casa, a una casa grande y maravillosa, más grande que esta y más elegante. Se llamaba Hotel y estuvimos allí cerca de una semana. Sophie y yo salíamos de paseo todos los días por un sitio verde con muchos árboles que se llamaba Parque y allí había muchos niños, además de mí, y un estanque con pájaros preciosos a los que yo echaba migas de pan. ¿Puede usted entenderla con lo deprisa que habla?, preguntó la señora Fairfax, pero yo la entendía muy bien, acostumbrada como estaba a la fluida conversación con Madame Pierrot. Me gustaría, continuó la bondadosa señora, que le preguntara a usted por sus padres. Ni siquiera sé si los recuerda o no. Adele, le pregunté, ¿con quién vivías en esa ciudad tan limpia y tan bonita de la que hablaste antes? Hace mucho tiempo viví con mi mamá, pero ahora ella se ha ido con la Santísima Virgen. Mamá me enseñó a bailar, a cantar y a recitar poesías. Venían muchos señores y señoras a visitar a mi mamá y yo a veces bailaba para que me vieran o me sentaba en sus rodillas y les cantaba alguna canción. Me gustaba mucho. ¿Quiere que le cante algo ahora? Ya habíamos acabado de desayunar y le di permiso para que luciera sus habilidades. Se bajó de la silla, trepó a mi regazo, juntó las manos con gesto modoso y alzó los ojos al techo. Luego, sacudiendo sus abundantes rizos, empezó a entonar su canción que parecía el retazo de alguna ópera. Era el aria de una mujer abandonada por su amante, la cual, tras quejarse amargamente de su perfidia, invoca al orgullo para que vengan en su ayuda y le pide a la criada que la emperifolle con sus mejores ropas y joyas, resuelta a encontrarse aquella noche en un baile con el traidor y demostrarle con su conducta frívola lo poco que le ha importado su abandono. El tema elegido resultaba chocante en labios de una niña, pero tal vez precisamente la gracia de la exhibición estribaba en escuchar acentos de amor y celos gorjeados por una vocecilla infantil, y en eso, al menos para mi opinión, estribaba también su mal gusto. Adele entonaba su canción con la ingenuidad propia de sus años, pero sin desafinar. Una vez terminada, se bajó de mis rodillas y dijo: «Ahora, mademoiselle, le voy a recitar algunos versos». Muy metida en su papel, empezó a recitar La Ligue des Rats y lo hacía poniendo mucho énfasis y un gran esmero en la puntuación, con el tono y los gestos precisos, haciendo gala de una flexibilidad en la voz inconcebible para su edad. Se notaba que la habían entrenado a conciencia. «¿Fue tu mamá quien te enseñó ese poema?» «Sí, y ella lo decía así: Vous avez 12 ans, dites rats, parlez». Me hacía levantar así la mano para que no me olvidara de que era una pregunta y la voz tenía que sonar más alta. ¿Quiere que ahora baile un poco para que me vea? No, basta por hoy. Pero luego tu mamá se fue con la Santísima Virgen, como tú dices, cuando se fue. ¿Con quién vivías? Con Madame Frédéric y su marido. Ella se hizo cargo de mí, pero no era pariente mía ni nada. Me parece que es pobre, porque su casa no era tan elegante como la de mamá. No estuve mucho allí.
El señor Rochester me preguntó si me gustaría irme de allí y venir a vivir con él a Inglaterra. Le dije que sí, porque el señor Rochester lo había conocido antes que a Madame Frédéric y siempre había sido bueno conmigo y me regalaba vestidos y juguetes. Pero ya ve, luego no ha cumplido su palabra. Me trajo a Inglaterra, sí, pero ahora es él quien se ha ido y yo nunca le veo. Después del desayuno, Adele y yo nos retiramos a la biblioteca, una estancia que, al parecer, el señor Rochester había dispuesto que usáramos como aula. La mayor parte de los libros estaban bajo llave en armarios con puertas de cristal, aunque había una estantería abierta y en ella, alineados, libros más que de sobra para mis necesidades didácticas. Pero contenía, además, muchos volúmenes de amena literatura, de viajes, de versos, biografías y alguna novela romántica. Seguramente había pensado que eso era todo cuanto podía pedir una institutriz para su entretenimiento personal, y de hecho, al menos por el momento, colmaba con creces mis aspiraciones. En comparación con la precaria cosecha que había logrado juntar en Lowood buscando por aquí y por allá, aquellos libros parecían depararme abundantísima mies para mi deleite e información. En aquella habitación había también un piano, bastante nuevo y bien afinado, un caballete de pintura y dos bolas del mundo. Saqué en consecuencia que mi alumna era bastante dócil, pero con poca tendencia al estudio. No estaba habituada a la disciplina de ningún tipo. No me pareció conveniente agotarla demasiado al principio, así que después de haber cambiado impresiones con ella durante un largo rato y obligarla a concentrarse un poco a mediodía, le di fiesta, concentrarse a mediodía no, y obligarla a concentrarse un poco, a mediodía le di fiesta y la dejé volver con su niñera. Yo, por mi parte, había decidido aprovechar el tiempo hasta la hora de cenar haciendo unos dibujos para que ella los copiara. Cuando estaba subiendo la escalera para ir a buscar mi carpeta y mis lápices, la señora Fairfax me llamó. «Supongo que ya ha dado por terminada su clase matinal, ¿no?», me dijo. Se encontraba en una habitación cuyas puertas correderas había dejado abiertas. Me dirigí hacia allí y entré. Era una estancia grande y lujosa, con cortinas moradas y sillas tapizadas de lo mismo, una alfombra persa, las paredes forradas de nogal, un gran ventanal emplomado de vidrieras y el techo muy alto, con molduras primorosas. La señora Fairfax estaba quitándole el polvo a unos espléndidos jarrones de espato morado que adornaban el aparador. «¡Qué habitación tan hermosa!», exclamé mirando alrededor, porque realmente jamás había visto nada tan más impresionante. «Sí, es el comedor», dijo ella. «Acabo de abrir el ventanal para que entren el sol y el aire. Las habitaciones que se usan poco cogen mucha humedad cuando no se ventilan. Mire el salón de ahí, parece una cripta». Estaba indicándome un gran arco situado enfrente de la ventana y flanqueado, como ésta, por cortinas recogidas al estilo tirio. Se accedía al salón subiendo 2 anchos peldaños y me asomé a escudriñar desde ellos. Me pareció estar en los umbrales de un lugar encantado. Tal era el esplendor con que aquel interior deslumbró mis ojos párvulos. Pero se trataba simplemente de un precioso salón con gabinete incluido. Ambos espacios estaban alfombrados en blanco, y sobre aquellas alfombras parecían haberse esparcido brillantes guirnaldas de flores. Los techos estaban decorados con níveas molduras de racimos y hojas de parra, y en medio de tanta blancura ofrecían un violento contraste los sofás y otomanas de color carmesí. También sobre el pálido mármol de Paros, que servía de repisa a la chimenea,
lanzaban destellos rojos los objetos fulgurantes del cristal de Bohemia que la adornaban. Así que los ventanales, a modo de inmensos espejos, reflejaban aquella preponderante mezcla de nieve y fuego. «Es admirable lo bien cuidados que tiene usted estas habitaciones, señora Fairfax», observé, «y que no haya polvo, a pesar de que los muebles no estén cubiertos por fundas. Si no fuera por el frío que hace, nadie diría que no se utilizan a diario». Tenga en cuenta, señora Eyre, que aunque las visitas del señor Rochester son más bien raras, se producen siempre de modo repentino e inesperado, y como sé que le molesta encontrar los muebles tapados y que su llegada desencadene un cataclismo de actividad, prefiero tener siempre arreglada y a punto toda la casa. —¿Es un hombre exigente y maniático el señor Rochester? —pregunté. —No especialmente, pero es un hombre e impone sus gustos y costumbres. Da por supuesto, como todos los hombres, que las cosas se harán conforme a sus deseos. —¿A usted le gusta su manera de ser? ¿Le quiere la gente? Desde luego. Aquí siempre se ha respetado su familia. Casi todas las tierras de estos alrededores, hasta donde alcanza la vista, pertenecen a los Rochester desde tiempo inmemorial. Pero no le pregunto por sus tierras. Le pregunto si usted le quiere, si la gente le quiere por sí mismo. Yo personalmente no tengo motivos para no apreciarlo. Y creo que sus aparceros lo tienen por un amo justo y liberal, aunque la verdad es que con ellos ha tenido más bien poco contacto. Pero, ¿no tiene alguna peculiaridad? Quiero decir, ¿qué carácter tiene? Un carácter intachable, o al menos a mí me lo parece. Tal vez sea un poco raro. Ha viajado sin parar y ha visto mucho mundo, creo. Me da la impresión de que es inteligente, pero tampoco es que haya hablado mucho con él. ¿Y raro por qué? ¿En qué raro? No sé, es difícil de explicar. Tampoco se trata de algo llamativo, se nota en cómo te habla. Nunca se sabe con seguridad si está diciendo las cosas en serio o en broma, si está satisfecho o disgustado. En una palabra, no es de esas personas a quienes se entiende a la primera. O al menos yo. Pero no importa, como amo no tengo queja de él. Aquello fue todo lo que pude sacarle a la señora Fairfax de un amo que era también el mío. Hay gente que no está dotada para describir el carácter de los demás, ni para fijarse en los detalles más significativos de una persona o cosa. Y era evidente que aquella buena señora pertenecía a ese grupo. Mis preguntas la aturullaban, pero no lo dejó traslucir. El señor Rochester para ella era el señor Rochester, un caballero, un terrateniente, y basta. No le interesaba ir más allá en sus indagaciones, y noté que mi deseo de definir mejor su personalidad le producía mucho pasmo. Cuando salimos del comedor, se brindó a enseñarme el resto de la casa, así que la seguí por los pasillos, subiendo y bajando escaleras y admirando, al pasar, lo bien arreglado que estaba todo y lo bonito que era. Me parecieron particularmente grandiosas las amplias habitaciones de la parte delantera, y me llamaron la atención también otras del tercer piso sugerentes, a pesar de ser oscuras y de techo bajo por la antigüedad que rezumaban. Algunos muebles que antaño decoraron las estancias del piso bajo se habían ido subiendo allí a medida que se jubilaban por pasados de moda, y a la luz exigua que entraba por las estrechas ventanas se vislumbraban camas de 100 años atrás, cofres de nogal y de castaño, con extravagantes tallas de ángeles y palmeras a modo de réplicas del Arca de la Alianza, filas de sillas venerables de respaldo alto y estrecho, y banquetas todavía más viejas, cuyos almohadones de dibujo casi borrado tal vez fueran bordados por manos que ya debían de llevar bajo tierra 2 generaciones.
Aquellas reliquias daban al tercer piso de Thornfield un aire de hogar de antaño, de altar a la memoria. Me cautivaron el sosiego y la penumbra y la peculiaridad de aquel refugio a la luz del día, pero no me hubiera apetecido nada tener que pasar una noche acostada en una de aquellas sólidas y enormes camas. Algunas se cerraban con puertas de roble, otras estaban resguardadas por viejos cortinajes ingleses profusamente bordados con flores, pájaros y rostros a cual más insólito, y su contemplación a la luz de la luna habría producido efectos aún más insólitos. ¿Duerme algún criado en esos cuartos?, pregunté. No, ocupan unos apartamentos más pequeños en la parte de atrás. Nadie se queda nunca a dormir aquí. Estoy casi segura de que, si hubiera algún fantasma en Thornfield, esta es la madriguera que elegiría. Yo también lo creo. ¿De manera que no tienen ustedes ningún fantasma? No que yo sepa, respondió la señora Fairfax sonriendo. ¿No hay tradición de ellos entonces? ¿Ni alguna leyenda o historia protagonizada por fantasmas? Creo que no. Y sin embargo, hay la tradición de que los Rochester en tiempos fueron gente más violenta y guerrera que apacible. Tal vez sea esa la razón de que ahora quieran descansar en paz en sus tumbas. Sí, murmuré yo. Tras la fiebre caprichosa de la vida, duerme plácidamente. Vi que la señora Fairfax se estaba alejando y le pregunté que a dónde iba. Al tejado, dijo. Me gustaría enseñarle el panorama que se ve desde allí. La seguí otra vez por una escalera empinada que llevaba a los áticos, y desde allí, subiendo otra escalera y abriendo la trampilla que la remataba, salimos al tejado del edificio. Estábamos ahora al mismo nivel que la colonia de Grajos y pude ver sus nidos de cerca. Apoyada en las almenas, mirando hacia abajo, mi vista abarcaba los campos como dibujados en un mapa. En primer término, el brillante y aterciopelado césped que ceñía la fachada a modo de cinturón. Luego el prado, extenso como un parque y salpicado de árboles vetustos. Más allá, el bosque umbrío y marchito, surcado por un sendero cuya sobrecarga de maleza era visible y donde el musgo verdeaba más que el arbolado mismo. Después la iglesia junto a la verja de entrada, la carretera, y a lo lejos las colinas apacibles, todo reposando a la luz de un sol otoñal y bajo el clemente cielo azul con vetas de nácar que acotaba el horizonte. Ningún detalle del escenario resultaba chocante o llamativo, pero el conjunto era muy grato. Cuando me aparté de allí y volví a abrir la trampilla para bajar, casi no era capaz de ver la escalera, en comparación con la bóveda de aire azul y el soleado panorama de sotos, praderas y verdes colinas que cercaban la casa y cuya visión aún me deleitaba. Regresar a la oscuridad del ático era como entrar en una tumba. La señora Fairfax se demoró a mis espaldas un momento para cerrar la trampilla, y yo a tientas logré hallar la salida del ático y empecé a bajar la otra escalera estrecha. Me detuve en el largo pasillo de donde arrancaba la frontera de separación entre las habitaciones delanteras y traseras de aquel tercer piso. Era estrecho y de techo bajo y mal iluminado, pues solo recibía la luz a través de un ventanuco situado en uno de sus extremos. Con aquellas dos hileras de puertas cerradas a los lados, me evocó el corredor del castillo donde vivía Barbazul. Según iba avanzando tranquilamente por él, sobresaltó mis oídos de forma intempestiva el último sonido que nadie hubiera esperado escuchar en zona tan desierta: el estallido de una risotada. Era una risa extraña, nítida, solemne, siniestra. Me paré en seco y el ruido cesó, aunque solo por unos instantes.
Enseguida se reprodujo con mayor fuerza, porque al principio, aunque bien perceptible, había resonado más apagadamente. Ahora se había convertido en una carcajada estrepitosa cuyo eco alcanzaba a todas las habitaciones vacías, aunque procediera de una de ellas que me hubiera sido muy fácil señalar. «¡Señora Fairfax!», exclamé. «¿Ha oído usted eso? ¿Quién se ríe así?». Ella estaba bajando la escalera del ático. «Será alguna de las criadas», dijo. «Seguramente Grace Poole». «¿Pero ha oído usted bien esa risa?», volví a preguntar. «Sí, claro, perfectamente. La escucho a menudo. Grace Poole suele hacer labor en uno de esos cuartos y a veces la acompáñale. Estar juntas las alborota». A continuación, la señora Fairfax la llamó. «Grace». Yo, a decir verdad, no esperaba la respuesta de ninguna Grace, porque aquella risa era lo más trágico y sobrenatural que yo había oído en toda mi vida. Y si en lugar de haber estallado en pleno mediodía, hora poco propicia para fomentar sustos fantasmales, se hubiera producido en medio de la noche, me habría dejado invadir por un terror supersticioso. Sin embargo, la escena que siguió me hizo pensar que habían sido necios mi sorpresa y mi sobresalto. Se abrió la puerta, que teníamos más cerca, y salió una criada. Era una mujer pelirroja, como entre 30 y 40 años, de cuerpo macizo, facciones toscas y expresión vulgar. No podía concebirse aparición menos romántica o espectral que aquella. «Demasiado alboroto, Grace», dijo la señora Fairfax. «Recuerda las órdenes». Grace hizo una reverencia silenciosa y volvió a meterse en la habitación. «Es la mujer que viene a ayudar a Leg en la costura y otras labores domésticas», prosiguió la viuda. «Hay muchas cosas de ella que no me gustan, pero en otras cumple muy bien. Por cierto, señorita Eyre, ¿qué tal le ha ido el primer día de clase con su alumna?». La conversación, desviada ahora hacia el tema de Adele, siguió fluyendo en ese sentido hasta que llegamos a la zona de abajo, mucho más luminosa y alegre. Adele nos salió al encuentro, corriendo. «Mademoiselle Poole a-t-elle bien?», exclamó. «Je viens von moi». La comida efectivamente estaba preparada y la mesa puesta en el cuarto de la señora Fairfax a la espera de nuestro regreso. Capítulo 12. Las esperanzas de desempeñar fácilmente mi cometido, auspiciadas por la buena acogida que tuve al llegar, no se vieron defraudadas a medida que fui conociendo mejor Thornfield y a sus habitantes. La señora Fairfax resultó ser lo que me había sugerido la primera impresión. Una mujer apacible y amable por naturaleza, relativamente culta y de inteligencia normal. Mi alumna era una niña vivaracha, demasiado consentida y acostumbrada a los mimos, por lo cual muchas veces mostraba una vena caprichosa. Pero como me habían dado carta blanca en su educación y ninguna cortapisa interfería o frustraba mis planes para mejorarla, pronto fue deponiendo sus antojos y se volvió más dócil y obediente. No tenía una inteligencia privilegiada, no presentaba rasgos peculiares de carácter ni un desarrollo del gusto o de los sentimientos que la hicieran sobresalir por encima del rasero normal de la infancia, pero tampoco ningún vicio o fallo que la condenaran a estar por debajo. Hizo progresos razonables y a mí me fue cogiendo un cariño, tal vez no muy profundo, pero expresivo. Yo a cambio le devolvía un afecto fomentado por sus deseos de agradar, su sencillez y su risueño parloteo. Y así los lazos que se fueron creando entre ambas alcanzaron la solidez suficiente para hacernos disfrutar de nuestra mutua compañía. Esta confesión, par parenthèses, puede parecer fría a quienes elaboran
solemnes teorías sobre la naturaleza angelical de los niños y sobre el deber de idolatrarlos, contraído por los responsables de su educación. Pero yo no estoy escribiendo para halagar el egocentrismo de los padres, para entonar salmodias rimbombantes, ni para propagar patrañas. Estoy diciendo la verdad sin más. La escrupulosa preocupación que sentía por el bienestar de Adele y sus progresos, así como las serenas ataduras que me unían a su personita, no se diferenciaban de mi afectuosa gratitud hacia la señora Fairfax por lo bien que me trataba siempre y lo a gusto que me había llegado a encontrar en su compañía, a cambio de la consideración que me mostraba sin alaracas y de la ponderación de su pensamiento y su conducta. Cualquiera es libre de censurarme si tiene en cuenta además otra cosa. Cuando yo salía a pasear por el campo y bajaba hasta las verjas para mirar la carretera a través de sus hierros, o cuando, aprovechando que Adele jugaba con su niñera o la señora Fairfax, se había metido en la despensa a hacer mermelada, subía al tercer piso, levantaba la trampilla del ático y salía al tejado para avizorar los campos parcelados, las colinas y la imprecisa línea del horizonte. En esos momentos ansiaba con ardor tener un poder de visión capaz de superar aquellos límites y llegar más allá, a las regiones y ciudades efervescentes de vida, de las que había oído hablar, pero nunca me había sido dado conocer. Y lo que más deseaba entonces era tener más experiencia, más relación con mis semejantes, y tanto con gente distinta de la que estaba en mi alcance en aquel sitio. Apreciaba las buenas prendas de Adele y la señora Fairfax, pero creía en la existencia de otra clase de bondad más excitante, y aquello en lo que creía necesitaba contemplarlo. ¿Quién me lo podía reprochar? Muchos, sin duda, me tendrían por ingrata, pero no lo podía remediar. La inquietud que hacía presa en mí formaba parte de mi modo de ser, y muchas veces me zarandeaba dolorosamente. En esos casos, mi único consuelo lo encontraba paseando de arriba abajo por el pasillo del tercer piso. Allí me sentía a salvo, inmensa en el silencio y la soledad, y dándole permiso a los ojos de la mente para que se demoraran en cualquier brillante visión que brotara ante ellos, y eran muchas y fulgurantes. Allí permitía a mi corazón henchirse de una euforia que al mismo tiempo lo sumía en la perturbación y lo esponjaba de vida. Y lo mejor de todo era abrir secretamente los oídos a un cuento de nunca acabar creado por mi imaginación, narrado incesantemente y abonado por incidentes de toda clase, por la vida, el fuego y tantas sensaciones desconocidas por mí en la realidad que ardía en ansias de experimentar. No sirve de nada afirmar que para los seres humanos debe suponer satisfacción suficiente el haber alcanzado la tranquilidad. Necesitan acción, y si no consiguen hallarla, la inventan. Existen millones de ellos condenados a una existencia más mortecina que la mía, pero otros tantos millones se rebelan en silencio contra su sino. Nadie puede calcular cuántas rebeliones, dejando aparte las políticas, fermentan entre el amasijo de seres vivos que pueblan la tierra. Se da por supuesto que las mujeres son más tranquilas en general, pero ellas sienten lo mismo que los hombres. Necesitan ejercitar y poner a prueba sus facultades en un campo de acción tan preciso para ellas como para sus hermanos. No pueden soportar represiones demasiado severas ni un estancamiento absoluto, igual que les pasa a ellos, y supone una gran estrechez de miras por parte de algún ilustre congénere del sexo masculino opinar que la mujer debe limitarse a hacer repostería, tejer calcetines, tocar el piano y bordar bolsos. Condenarlas o reírse de ellas cuando pretenden aprender más cosas o dedicarse a tareas que se han declarado impropias de su sexo
es fruto de la necedad. A veces, cuando estaba pensando estas cosas, volvía a oír la risa de Grace Poole, aquella misma carcajada ahogada en lento susurro que me había sobresaltado tanto la primera vez. También percibía cuchicheos extravagantes, más raros todavía que la risa. Había días en que la tal Grace permanecía silenciosa, pero otros en que no había modo de explicarse la razón de sus rumores. Volví a verla en alguna ocasión. Solía salir de su cuarto con una palangana, un plato o una bandeja en la mano rumbo a la cocina y al poco rato volvía casi siempre con una botella de cerveza negra. Perdona, lector, si te parece poco romántico, pero la verdad es que sus apariciones suponían siempre un jarro de agua fría para la curiosidad encendida en mí a causa de sus extravagancias. Ni aquel continente grave, ni aquellas facciones vastas dejaban el menor resquicio para la intriga. Hice algunos intentos de trabar conversación con ella, pero era de pocas palabras. Solía cortar en seco mis tentativas con la réplica de un monosílabo. En cuanto a los demás habitantes de la casa, Johnny, su mujer, la doncella y Sophie, la niñera, eran gente honrada, pero no destacaban por ningún detalle digno de especial mención. Con Sophie hablaba casi siempre en francés y a veces le hacía preguntas acerca de su país, pero no tenía dotes narrativas y sus explicaciones eran generalmente tan insípidas y embarulladas que se le quitaban a una las ganas de seguir investigando. Pasaron octubre, noviembre y diciembre. Una tarde de enero, la señora Fairfax me pidió que le diera vacaciones a Adele, alegando que estaba constipada, y ella apoyó la petición con un ardor que me hizo recordar el regalo que cuando era niña había supuesto para mí un día de fiesta. Así que accedí, considerando además que hacía bien en mostrarme flexible. Hacía un día muy bueno y apacible, aunque frío, y me aburría la idea de pasarme toda la mañana encerrada en la biblioteca. Precisamente, la señora Fairfax acababa de escribir una carta que había que echar al correo, así que me puse el sombrero y la capa y me ofrecí para llevarla a High. Las 2 millas que nos separaban de High podían depararme un grato paseo, muy propio para una tarde invernal. Dejé a Adele sentada tan a gusto en su sillita junto a la chimenea del gabinete de la señora Fairfax, jugando con la muñeca buena de cera que casi siempre dormía en un cajón envuelta en papel de plata. También le había sacado un libro de cuentos por si quería cambiar de entretenimiento. «Revenez toi, ma bonne amie, ma chérie, mademoiselle Janet», me dijo como despedida. Le contesté con un beso y salí. El suelo estaba duro, el aire en sosiego y el camino solitario. Al principio andaba deprisa para entrar en calor, pero luego reduje la marcha y empecé a disfrutar y a analizar la índole de placer que la hora y el entorno hacían germinar dentro de mí. Las 3 habían sonado en la iglesia cuando pasé por debajo del campanario. El atractivo del instante consistía en la cercanía del crepúsculo, en notar cómo el sol palidecía e iniciaba su descenso. Lo pensé cuando estaba a 1 milla de Thornfield, en una senda que tenía fama de dar rosas silvestres en verano y nueces y moras en otoño. Incluso ahora ofrecía algunos tesoros coralinos como acerolas y frutos de escaramujo. Pero su mayor encanto invernal residía en la soledad absoluta y la desnuda quietud. Si soplaba una ráfaga de aire, no hacía ruido al no encontrar acebo ni siemprevivas que sacudir, y en cuanto a los avellanos y los espinos, estaban tan inmóviles como las blancas y gastadas piedras que convertían en calzada la parte central del camino. A ambos lados de este, y hasta muy lejos, no se veía más que una extensión unánime de campos, donde no pacía ningún rebaño, y los pajarillos de color castaño que de vez en cuando aleteaban sobre el seto eran como hojas rojizas y solitarias que se hubieran
olvidado de caer. Este camino en cuesta subía hasta High. Al llegar a la mitad, me senté a descansar en los escalones de la cerca que daba acceso a una parcela de tierra. Aunque hacía un frío intenso, yo no lo notaba, arropada en mi capa y con las manos bien metidas dentro del manguito. Y sin embargo, veía la lámina de escarcha que cubría la calzada, a consecuencia de un arroyo desbordado pocos días antes y que, tras aquel efímero deshielo, había vuelto a congelarse. Desde mi asiento, volviendo la vista atrás, distinguía el gran edificio gris y almenado de Thornfield, el punto más destacado del valle, con sus bosques al oeste y sus oscuras bandadas de grajos. Me quedé allí hasta que el sol empezó a descender entre los árboles y luego se ocultó detrás de ellos, dejando un resplandor carmesí. Entonces volví los ojos hacia el este. Por encima de la colina que tenía enfrente asomaba el lento ascenso de la luna, aún transparente como una nube, pero tomando cada vez mayor fulgor. Parecía vigilar la aldea de High, medio perdida entre los árboles, cuyas escasas chimeneas mandaban a lo alto jirones de humo azul. Aún me quedaba 1 milla de camino, pero ya se distinguía a lo lejos, en medio del solemne silencio, ciertos leves murmullos que daban fe de su vida. También me llegaba al oído un distante rumor de corrientes que sabe Dios qué valles y desfiladeros fluirían. ¿Por qué valles y desfiladeros fluirían? Había muchas colinas detrás de High y muchos serían también sin duda los arroyos que hilvanasen sus puertos. En la calma de la tarde, aquel suspiro de río resonaba en el fondo del tintineo emitido por los más cercanos. De pronto un ruido brusco se estrelló contra estos débiles murmullos tan lejanos y nítidos al mismo tiempo. ¿Eran pisadas? No cabía duda. Unas pisadas poderosas, cuyo metálico retumbar borraba los otros rumores más suaves, de la misma manera que dentro de un cuadro la sólida mole de una roca o el áspero tronco de un añoso roble, con sus perfiles oscuros y dominantes en primer plano, desvirtúan el azul ingrávido de las colinas, el soleado horizonte y las gaseosas nubes, cuyos tintes se confunden y mezclan. El estruendo resonaba allí mismo, en la calzada. Se estaba acercando. Era un caballo, aunque todavía oculto a mis ojos tras alguna revuelta del sendero. Pero se acercaba. Estuve a punto de levantarme de mi asiento, pero como aquello era muy estrecho, pensé que era mejor quedarme quieta para dejarle paso. Por aquel tiempo yo era muy joven y mi cabeza estaba atiborrada de fantasías, unas deslumbrantes y otras siniestras. El recuerdo de los cuentos infantiles yacía allí entremezclado con otros desperdicios. ¿Y si alguna vez resucitaba? La edad adulta dotada a aquellas olvidadas historias de una vida, no. Y si alguna vez resucitaba, la edad adulta dotaba a aquellas olvidadas historias de una vida y un brío inconcebibles en la infancia. A medida que el caballo se aproximaba y mientras yo esperaba verlo aparecer a la luz del crepúsculo, me acordé que en alguno de los cuentos de Bessie se mencionaba a un espíritu del norte de Inglaterra llamado Gistrash, que adoptaba diversas apariencias animales y solía salirle al camino a los viajeros perdidos en forma de mula, caballo o perro enorme. Era lo que me estaba pasando a mí en aquel momento, que iba a presentarse Gistrash. Ya estaba muy cerca, aunque todavía no podía verlo, y de pronto, además del retumbar de los cascos del caballo, percibí una embestida bajo el seto y deslizándose por entre los avellanos, apareció un perro enorme destacando en blanco y negro contra los árboles. Era una copia exacta del Gistrash de Bessie. Su abultada cabeza y su larga melena parecían las de un león. No obstante, pasó por delante de mí con notable tranquilidad y sin dedicarme ninguna inquietante mirada más allá de lo canino, como yo estaba medio esperando que hiciera.
Tras él venía el caballo, un corcel alto, con su jinete encima. Aquel hombre, como ser humano que era, quebró inmediatamente el hechizo. A lomos de Gisath no cabalgaba nunca nadie, siempre se presentaba él solo, y los trasgos, si bien a veces podían habitar en mudos cuerpos de bestias, jamás alcanzaron, según mis noticias, el imposible sueño de tomar forma humana. O sea que este no era Gistrash, sino simplemente un viajero que había tomado un atajo rumbo a Milcot. Pasó por delante de mí y yo seguí mi camino en dirección contraria. Pero apenas había dado unos pasos cuando me vi obligada a volver la cabeza, alertada mi atención por el ruido de alguien que se escurría, el batacazo de una caída y unas palabras airadas. «¿Qué demonios voy a hacer ahora?», fue la exclamación que oí. Caballo y caballero habían dado con sus huesos en tierra, tras resbalar sobre la capa de escarcha que cubría la calzada. El perro había vuelto corriendo, y al ver a su amo en apuros y escuchar los relinchos del caballo, se puso a ladrar con todas sus fuerzas que cabía esperar de su tamaño, con todas las fuerzas que cabía esperar de su tamaño. El eco de aquellos ladridos era devuelto por las colinas lejanas. Olfateó los dos cuerpos caídos y luego corrió hacia mí, porque no podía hacer otra cosa, ni había a la vista nadie más a quien acudir en petición de ayuda. Le obedecí, pues, y me acerqué al viajero que estaba luchando por quitarse de encima a su cabalgadura con esfuerzos, por cierto, tan vigorosos que no hacían temer por su descalabro. A pesar de todo, le pregunté: «¿Está usted herido, señor?». Creo, aunque no estoy muy segura, que en aquel momento estaba blasfemando. En todo caso, murmuraba algún conjuro que le impidió contestarme inmediatamente. «¿Puedo hacer algo por usted?», insistí. «Puede quitarse de en medio», contestó mientras trataba de incorporarse, arrodillándose primero para ponerse luego de pie. Hice lo que me pedía, pero no quise marcharme del todo hasta ver en qué paraba aquello. Se había iniciado un proceso de barullo y fuertes pataleos que, junto con los ladridos y relinchos, me obligó a distanciarme unas yardas. Más lejos no quería ir hasta enterarme de cómo concluía el episodio. Tuvo un final feliz después de todo. El caballo se reincorporó y el perro, aplacado bajo la tajante orden de «¡Siéntate, Pilot!», guardó silencio. El viajero ahora se había agachado y estaba palpándose el pie y la pierna como para comprobar si estaba ileso o no. Parece que debió de notar algún dolor porque llegó cojeando hasta el sitio que acababa yo de dejar y se sentó en los escalones de la cerca. Me apetecía servir de algo o por lo menos mostrarme solícita y creo que ese instinto fue el que me hizo acercarme nuevamente a él. «Si está usted herido, señor, y necesita ayuda, puedo ir a buscar a alguien en Thorfield o en High». «Gracias. Me las podré arreglar. Ha sido solo una torcedura. No me he roto ningún hueso». Volvió a ponerse en pie e hizo prueba de echar a andar, pero un ¡ay! Involuntario se le escapó por todo resultado. Como aún quedaban resplandores de día y el clarear de la luna iba aumentando, pude verlo con bastante claridad. Iba envuelto en una capa de montar con cuello de piel y abrochada por hebillas metálicas. No pude captar todos los detalles, pero sí aprecié que era de mediana estatura, ancho de tórax y moreno de cutis. En aquellos momentos, la expresión severa del rostro y el entrecejo fruncido dejaban traslucir su enojo y contrariedad. Ya no era muy joven, pero tampoco de mediana edad. Le calculé unos 30 y tantos años. No me inspiraba ningún miedo, acaso simplemente un poco de cortedad. Si hubiera sido un joven y atractivo caballero con pinta de héroe, seguramente no me habría atrevido a seguir haciéndole preguntas contra su voluntad ni a ofrecerle una ayuda que no me había pedido. Yo con un joven guapo no había hablado en mi vida, ni siquiera recordaba haber visto uno. Mi fascinación y reverencia por la belleza, elegancia y galantería
eran teóricas. No había encontrado nunca semejantes atributos encarnados en una figura masculina real. Pero de haber aparecido ante mis ojos, hubiera sabido instintivamente que ni tenían afinidades conmigo ni podían hallar en mí una correspondencia cómplice, así que los habría esquivado como se huye del fuego, del rayo o de cualquier otro fenómeno deslumbrante, pero hostil. Si aquel forastero, por lo menos, hubiera sonreído o hecho gala de buen humor cuando me dirigí a él y hubiera rechazado mi ayuda con gratitud y amabilidad, yo habría seguido mi camino sin meterme en más indagaciones. Pero su rudeza y desagrado me inspiraron confianza. Cuando vi que hacía un gesto como para que me fuera, no hice caso y seguí sin moverme. «No pienso dejarlo solo, señor», le advertí. «Con lo tarde que es, y en este paraje tan aislado, por lo menos hasta que me cerciore de que está usted en condiciones de volver a cabalgar». Cuando oyó aquellas palabras, volvió hacia mí sus ojos. Hasta ese momento no me había mirado. «A mí me parece que también usted debía de estar en su casa a estas horas», dijo. «Si es que vive por aquí cerca. ¿De dónde ha salido?» «De allá abajo. Y no me da ningún miedo estar fuera cuando hay luna. Tendré mucho gusto en ir corriendo a Hythe si quiere. Además, de todas maneras, voy allí a echar una carta». «¿Dice que viene usted de allí abajo? ¿Quiere decir de la casa con almenas?» Estaba señalando hacia Thornfield, sobre cuyo edificio derramaba la luna un blanquecino fulgor, perfilándolo así, pálido y destacado contra los bosques que parecían ahora un amasijo de sombras en contraste con el cielo de poniente. «Sí, señor». «¿De quién es la casa?» «Del señor Rochester». «¿Y conoce usted al señor Rochester?» «No, no lo he visto nunca». «¿Y eso? ¿Es que no vive él allí?» «No». «¿Y no sabe dónde está?» «No lo sé». «Pero usted no es una criada de la casa, por supuesto. Usted entonces será...» Se había detenido y estaba recorriendo con la mirada mi atuendo, sencillo, como siempre, una capa negra de lana y un sombrero de castor también negro. Ninguna de las dos prendas eran tan finas como para pertenecer a la doncella de una dama. Parecía confuso y yo le ayudé a aclararse. «Soy la institutriz». «Oh, ya, la institutriz», repitió. «Que el demonio me lleve si me acordaba. ¿Con qué la institutriz?» Y de nuevo estaba detallando mi atavío. A los pocos minutos se levantó de su asiento. Intentó ponerse en movimiento y en su rostro se reprodujo el gesto de dolor. «No puedo consentir que vaya a buscar ayuda», dijo. «Pero usted misma, si hace el favor, puede ayudarme un poco». «De acuerdo, señor». «¿No tendrá un paraguas que pueda servirme de bastón?» «No». «Entonces trate de coger mi caballo por la brida y traérmelo hasta aquí. No le dará miedo». Por mí misma nunca se me habría ocurrido tocar a un caballo, pero cuando me lo dijo él, me dispuse a obedecer sin pensarlo. Dejé el manguito sobre la cerca, me aproximé al alto corcel e intenté agarrarle la brida, pero era muy fogoso y no le gustaba verme cerca de su cabeza. Me esforcé por lograrlo una y otra vez, aunque en vano, y muerta de miedo además al pensar que podía cocearme con sus patas delanteras. El viajero se mantuvo a la espera durante un rato, sin perderme de vista. Por fin se echó a reír. «Ya que la montaña, por lo que veo, no viene a Mahoma», dijo, «lo que puede hacer usted es ayudar a Mahoma para que vaya a la montaña. Acérquese, por favor. Perdone», continuó cuando llegué a su lado, «pero me veo obligado a usarla de bastón». Dejó caer su pesada mano sobre uno de mis hombros y, apoyándose en mí, un poco cohibido, llegó cojeando hasta el corcel. En cuanto cogió la brida, lo dominó y acto seguido trepó al asiento, aunque no pudo evitar
una mueca de dolor al hacer aquel esfuerzo que repercutía en la torcedura del pie. «Ahora», dijo mientras dejaba de morderse con saña el labio inferior, «alárgueme la fusta. Se ha debido de caer allí en el seto». La busqué y la encontré. «Gracias. Ahora dese prisa en llevar su carta a High y vuelva lo antes que pueda». El caballo, al sentirse espoleado, empezó encabritándose un poco, pero luego arrancó al galope. El perro echó a correr en pos de sus huellas y desaparecieron de mi vista los tres, cual brezo que en la espesura es arrancado por el viento salvaje. Yo recogí mi manguito y seguí camino hacia High. El incidente había concluido. Había sido insignificante, ni atractivo ni novelesco en el fondo. Pero lo que tuvo de cambio marcó aquella hora como un hito en el curso monótono de mi vida. Mi ayuda había sido necesaria y requerida. Había podido prestarla y me alegraba de haber llevado a cabo algo. Pero muy transitoria y trivial que fuera, por muy transitoria y trivial que fuera la hazaña, podía considerarse como una muestra de actividad, y yo estaba harta de la pasividad de mi existencia. Aquel nuevo rostro, además, era como un nuevo cuadro colgado en la galería de mi memoria. Y era distinto de los demás, en primer lugar por ser masculino, y luego a causa de la gravedad, oscuridad y fuerza que transmitía. Todavía me parecía seguir teniéndolo ante los ojos al llegar a High para echar la carta al correo. Y también cuando reemprendí cuesta abajo el camino de vuelta a Thornfield. Al pasar por delante de la cerca, me paré unos instantes y me quedé a la escucha, mirando alrededor. Imaginé que pudieran escucharse de nuevo los cascos de un caballo acercándose por la calzada y presentarse ante mí aquel jinete envuelto en su capa y un perro como el Gistras de los cuentos de Bessie. Pero solamente vi el seto y un sauce desmochado, quieto y erguido, en busca del resplandor lunar. No se oía más que el murmullo apagado de la brisa, merodeando a rachas por los bosques que a 1 milla de distancia rodeaban Thornfield. Y al mirar en aquella dirección, divisé una luz encendida en una de las ventanas de la fachada principal. Me acordé de lo tarde que se había hecho y eché a andar a toda prisa. No me gustó regresar a Thornfield. Cruzar aquel umbral era como volver a la parálisis. Recorrer el callado vestíbulo, subir la oscura escalera, alcanzar mi cuartito solitario y reunirme con la apacible señora Fairfax para consumir el resto de la tarde invernal junto a ella por toda compañía, era ahogar por completo la atractiva excitación suscitada por el paseo, volver a arrojar mis facultades con los grilletes de una existencia demasiado quieta y uniforme, una vida cuyos atributos de seguridad y bienestar estaba empezando a dejar de considerar privilegios. ¿Cómo me hubiera apetecido en aquel momento verme arrojada a los remolinos de una tormentosa e incierta lucha por la vida? Aprender, a través de aquella amarga experiencia, a apreciar y añorar el sosiego que ahora me afligía. Sí, me habría sentado tan bien como a un hombre cansado de llevar horas inmóvil, acurrucado en un sillón demasiado cómodo para dar un paseo largo. El anhelo de inquietud era tan comprensible y natural en mis circunstancias como lo hubiera sido en las suyas. Me demoré en la verja y aminoré el paso por la pradera. Andaba un poco y volvía hacia atrás sobre el camino empedrado. Los postigos de la puerta de cristal estaban cerrados y no podía verse el interior. Tanto mis ojos como mi alma tendían a apartarse de la sombría mansión que se me antojaba una hondonada gris llena de opacas celdillas y escapar hacia el firmamento desplegado sobre mí, un mar azul no manchado por nube alguna y transitado por la luna que ascendía solemne hacia lo alto, dejando atrás las colinas de donde surgió.
cada vez más abajo, rumbo a un cénit tan insondable y negro en su hondura como inconmensurable en su lejanía. En cuanto a las temblorosas estrellas que acompañaban su órbita, mi corazón se estremecía y la sangre se me incendiaba al contemplarlas. Pero las pequeñas cosas nos devuelven a la tierra. Bastó con que sonara 1 hora en el reloj del vestíbulo para que me apeara de las estrellas y la luna, empujara una puerta lateral y entrara en casa. El vestíbulo no estaba oscuro ni iluminado únicamente por la lámpara de bronce colgada en lo más alto. Un cálido resplandor lo bañaba, difundiéndose también por el primer tramo de la escalera de roble. Aquella luz rojiza procedía del gran comedor, cuya doble puerta se hallaba abierta de par en par, dejando ver un soberbio fuego encendido sobre la parrilla. Reverberaban sus llamas sobre el mármol de la chimenea y los útiles de hierro sobredorado, al tiempo que exhalaban sobre las cortinas púrpura y el barniz de los muebles un grato resplandor que los embellecía. También ponía de relieve a un grupo de personas arrimadas a la chimenea. Apenas logré distinguirlas, pero cuando estaba cerrando la puerta en una de aquellas voces, reconocí la de Adele. Me fui directamente al cuarto de la señora Fairfax, donde también había fuego encendido, pero no ninguna vela, y además ella no estaba allí. El que sí estaba, en cambio, sentado sobre la alfombra, completamente solo y embebido muy serio en la contemplación de las llamas, era un perrazo blanco y negro de largas melenas muy parecido al Gistraz que me salió al camino. Tan parecido era que me acerqué. «Pilot», le dije, y entonces se levantó y empezó a olisquear mis ropas. Le acaricié y vi que agitaba su enorme cola. De todas maneras, me parecía una criatura demasiado fantasmal para quedarme a solas con ella, y me pregunté que de dónde habría salido. Toqué el timbre para pedir una vela y sobre todo explicaciones acerca de la aparición de aquel visitante. Se presentó Lea. «¿Qué hace aquí este perro?» «Vino con el amo». «¿Con quién?» «Con el amo, con el señor Rochester. Ha llegado hace poco». «¿De verdad? ¿Y la señora Fairfax está con él?» «Sí, la señora Adele. Están abajo en el comedor. John ha salido a buscar al médico porque el amo ha tenido un accidente. Se cayó del caballo y se ha dislocado un tobillo». «¿Dónde fue? ¿En el camino de High?» «Sí, cuando bajaban la cuesta. El caballo resbaló en la escarcha». «Ya, pues nada, Lea. Haga el favor de traerme una vela». Volvió Lea con la vela, seguida por la señora Fairfax, quien me proporcionó una segunda versión de la noticia, con la añadidura de que acababa de llegar el médico y ahora estaba con el señor Rochester. Luego se fue a toda prisa para dar órdenes acerca de los preparativos del té, y yo subí a mi cuarto a quitarme la ropa.